Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre las series de Fourier en la producción musical. Mi nombre es Nicolás Montenegro, con mi compañero Aaron Gordillo. En este caso, principalmente vamos a comenzar a hablar sobre las series de Fourier y sus aplicaciones en la vida cotidiana, tanto como en la producción musical. Principalmente, antes de comenzar con el tema, tenemos que hablar sobre los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Principalmente tenemos como objetivo general explorar sobre las series de Fourier, su transformada utilizada en aplicaciones al servicio de la ciencia y tecnología. Como el objetivo general nos dice, principalmente tenemos que conocer sobre el tema, dar una apertura sobre el tema y después darnos cuenta en qué se aplica, tanto en la ciencia y la tecnología actual. También tenemos unos objetivos específicos, los cuales Nicolás va a proceder a leer. Claro, para los objetivos específicos, primero que nada tenemos que describir la historia de este precursor y del uso de las series de Fourier. También tenemos que entender este tema desde un punto de vista el cual sea físico, matemático, así sea básico. Como tercer punto también debemos describir cómo y por qué se utiliza en diferentes compases las diferentes series de Fourier y sus aplicaciones, cómo estas funcionan. Y el cuarto punto, a su vez, tenemos que explicar los detalles sobre las aplicaciones prácticas del uso de las series de Fourier en la música y en la producción musical. Como quinto punto tenemos emitir las conclusiones y recomendaciones de la actividad. Y por último tenemos que dejar al final de toda la presentación, tenemos que dejar las referencias bibliográficas, los lugares, las páginas, libros, personas quizás con las cuales hablamos y vimos toda esta información para que se pueda sustentar de forma efectiva. Posterior a eso vamos a comenzar con el marco conceptual o el contexto donde se ubica toda esta información. Principalmente tenemos que dar de apertura que las series de Fourier son una herramienta matemática que permite representar funciones periódicas como una suma infinita de funciones sinoidales basadas en el seno y el coseno. Este concepto, desarrollado por Joseph Fourier, es fundamental en diversas áreas de la física y la ingeniería, especialmente en el análisis de señales y sistemas. ¿Qué explica esto? Explica que las series de Fourier sirven principalmente como funciones trigonométricas, las cuales se representan en seno y coseno para principalmente poder leer o entender las señales en los sistemas. Después podemos explicar un poco más sobre el contexto y el origen, el cual Nicolás va a dar su aporte. Claro, bueno, en contexto, el trabajo original de Fourier principalmente se centró en el estudio de la conducción del calor, ya que él descubrió que cualquier función periódica, por completa que sea, esta puede ser expresada como una combinación de ondas senoidales simples, ya que esto revolucionó el análisis de fenómenos periódicos, que permitió descomponer señales complejas a través de sus componentes y sus frecuencias individuales. A continuación, Aaron les explicará cómo se aplican. Ya, principalmente tenemos el calor como conducto, o sea, el calor es lo que principalmente se estudia para poder explicar las ondas sinoidales. ¿Qué se refiere con ondas sinoidales? Son ondas que tienen un eje de 360 grados, el cual tiene una rotación siempre basándose en el seno y el coseno. Y esto explica también la relación de pi, debido a que en un ángulo de 180 grados se puede escoger principalmente un pi, el cual el valor lo tengo que verificar después, ya posterior a eso. Y también en este caso, como menciona, se pueden descomponer señales complejas a frecuencias individuales. ¿Qué significa esto? Que principalmente se escoge un punto y ese se diversifica y para posterior a eso unirlo y que se genere una sola frecuencia individual. Las aplicaciones que tiene principalmente en la vida cotidiana, las series de Fourier tienen aplicaciones en una amplia gama de campos, incluyendo el análisis de circuitos, procesamiento de señales, compresión de datos, acústica, óptica, ingeniería mecánica y ecuaciones diferenciales. Cabe recalcar que las ecuaciones diferenciales es el campo matemático donde más se tiene presencia las series de Fourier. Como anterior a eso, se puede ver que también está en la óptica, acústica y procesamiento de señales, que son campos totalmente distintos. Después de esto,
vamos a leer el marco histórico, o sea, el contexto histórico donde se ubica las series de Fourier y qué significado tuvo en el momento en el que salió, el inicio y también dónde se desarrolló en cuanto al tiempo. La serie de Fourier recibe su nombre en honor al científico Joseph Fourier, nacido en 1768, fallecido en 1830. Él hizo importantes contribuciones al estudio. Perdón. Él hizo importantes contribuciones al estudio de las series trigonométricas, que previamente ya habían sido consideradas por Leonard Fourier. Leonard Euler. ¿Cómo se llama el otro? Jean Lerond, ¿verdad? Leonard Euler y Jean Lerond. Daniel Bernoulli. Fourier introdujo las series con el propósito de resolver las ecuaciones de condición al calor en una lámina de metal, publicando sus resultados en 1807, Memoria sur, la propagación de la Chaleur dense, les corps solides, que en español significa memoria sobre la propagación del calor en los cuerpos sólidos. Como mencioné anteriormente, lo que Fourier hizo fue conducir el calor por medio de una lámina de metal. Entonces esto lo que intenta explicar es que el metal tiene una memoria. En este caso, esa memoria tiene una propagación del calor por ende a la lámina de metal. Y esto se estudia principalmente en los cuerpos sólidos. Exacto. Y bueno, él también publicó su teoría analítica de Chaleur, la cual es la teoría analítica del calor, en 1822. Ideas previas en descomponer una función periódica en la suma de simples funciones de oscilación datan desde el siglo III a.C., cuando astrónomos antiguos propusieron un modelo empírico de movimiento planetario con base epiciclo. Bueno, la ecuación del calor es una ecuación en derivadas parciales. Previamente al trabajo de Fourier no se conoció solución alguna para la ecuación del calor en forma general, aunque se conocían soluciones particulares si la fuente de calor se comportaba de manera sencilla, en particular si la fuente era una onda de seno o coseno. Estas soluciones a simples, a veces llamadas valores propios. Las ideas de Fourier eran modelar una fuente de calor compleja con una superposición o combinación lineal de simples ondas sinusoidales, y para escribir la solución como una superposición de los correspondientes valores propios. Efectivamente. A ver, después de esto vamos a explicar el marco teórico, en este caso la teoría que tiene este concepto de las series de Fourier. Las series de Fourier establecen que cualquier función periódica, o sea, que tiene un periodo constante, una repetición, puede ser representada como una suma infinita de funciones seno y coseno. ¿Qué explica esto? Como mencioné anteriormente, ya sabemos que el seno es representado principalmente por una línea que siempre es una base, y por el coseno que suele ser su lado adyacente. En base a esto sabemos que representado en un círculo siempre suele ser un triángulo rectángulo, el cual siempre tiene una repetición alrededor del eje de 360 grados. En base a esto entendemos que esto representa una frecuencia específica y una amplitud, o sea, una altura, y fases determinadas. La fase es, digamos, las veces que se repite este proceso. Esto permite analizar funciones complejas descomponiéndolas en componentes más simples y manejables, en este caso las ondas sinusoidales, facilitando su estudio y aplicación en diversos campos como la ingeniería física y matemáticas. Nicolás nos va a decir los conceptos claves. Claro, algunos de los conceptos claves que tenemos que tener es, por ejemplo, la función periódica, la cual es una función que se repite a intervalos regulares, la función seno y coseno, las cuales son funciones trigonométricas que oscilan entre -1 y 1, utilizadas como base para construir la serie, la frecuencia, que indica la velocidad con la que una función oscila, la amplitud, indica la magnitud de la oscilación, la fase, indica el desplazamiento temporal de la oscilación, coeficiente de Fourier, son números que determinan la amplitud y fase en cada función seno y coseno en la serie.
Bueno, como menciona mi compañero, estos son los conceptos base para poder entender dónde se desarrollan las series de Fourier. Después de eso, también tenemos el teorema de Fourier, que en este caso es el teorema fundamental que establece que cualquier función periódica con ciertas condiciones de continuidad puede ser expresada como una serie de Fourier. Estas condiciones incluyen la existencia de un número finito de discontinuidades y máximos mínimos locales en cada periodo. A ver, vamos con lo siguiente. ¿El uso en la actualidad? El uso en la actualidad de la serie de Fourier. ¿Qué valor tiene en el ahora la serie de Fourier? Las series de Fourier, aunque nacieron para resolver la ecuación del calor, son hoy una herramienta fundamental y versátil con un amplio rango de aplicaciones en diversas áreas. Permiten descomponer señales complejas en sus componentes más simples, como mencionamos anteriormente, facilitando su análisis y manipulación. Primero tenemos el uso de las series de Fourier en el procesamiento de señales. Son esenciales para analizar y manipular audio, videos e imágenes, lo que facilita la comprensión de datos. Esto principalmente se expresa en los DAW, en los Digital Workstation, debido a que las señales siempre se representan con ondas sinoidales, los cuales ya han tenido un proceso en cuanto a las series de Fourier, con las relaciones trigonométricas basándose en el seno y el coseno. Después tenemos la ingeniería eléctrica, se utilizan para analizar circuitos y diseñar filtros. La ingeniería mecánica ayuda a analizar vibraciones en sistemas como rotores y cajas de engranaje, identificando problemas. Nicolás, sigue con acústica yo. Claro, bueno, eso también se aplica en la acústica y la óptica, ya que esta serie de Fourier permite analizar el sonido y la luz para el diseño de instrumentos y sistemas ópticos. En la medicina, la transformada de Fourier derivada de estas series es clave en las resonancias magnéticas para reconstruir imágenes, en la compresión de datos, que son la base de algoritmos de comprensión como MP3 y JPEG. En análisis matemáticos siguen siendo circunstanciales para estudiar funciones periódicas y resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, en síntesis podríamos decir que las series de Fourier siguen siendo una poderosa herramienta que va desde la teoría matemática hasta la solución de problemas prácticos en una multitud de disciplinas científica y de diseño de ingeniería. Bueno, como pueden ver, las series de Fourier no solamente tienen un valor en la música o acústica, sino que las series de Fourier también sirven para tener un contacto visual, no solo auditivo, con las señales que se proporcionan en base al mundo. Y eso, a ver, vamos, posterior a esto tenemos las aplicaciones de la transformada de Fourier en las ciencias y la tecnología. Como ya sabemos, la transformada de Fourier es un método el cual usaba dentro de las series de Fourier. Vamos a explicar. La transformada de Fourier es una herramienta matemática increíblemente potente que nos permite desglosar una señal compleja en sus componentes de frecuencia. Imagina que tienes una canción. Esta transformada te ayuda a ver qué notas y ritmos la componen. Esta capacidad es vital en muchos campos de la ciencia y la tecnología. Nicolás, ¿dónde lo usamos? Bueno, esto lo podemos usar en sus aplicaciones que son cruciales en ideas como procesamiento de señales, que es la columna vertebral para trabajar con audio y video, permitiendo desde la compresión de tus archivos MP3 en JPG hasta la eliminación de ruido o la detección de patrones. En las telecomunicaciones, por supuesto, ya que esto es fundamental para enviar y recibir información de forma eficiente, ayudando a asegurar la calidad de las llamadas y la claridad de la señal. En las imágenes, permite mejorar fotos, comprimirlas y analizar su contenido. En la ciencia de datos, ya que facilita el entendimiento de datos complejos, ayudando a encontrar información valiosa. En las matemáticas, esto simplifica la resolución de ecuaciones complicadas. En la física, clave en el estudio de la luz y la óptica y en la descripción del mundo a nivel cuántico. En la salud, en las resonancias magnéticas nucleares, más conocidas como RMN, ayuda a descifrar la estructura que es vital en el descubrimiento de fármacos. En la ingeniería, útil en el análisis de vibraciones de estructuras y maquinarias. Computación cuántica, algunos algoritmos cuánticos lo utilizan para resolver problemas complejos. En la astronomía, ayuda a los científicos a interpretar los datos que llegan a la radiotelescopía y a ver el universo. En resumen, ¿qué podrías decir? Principalmente cabe recalcar que el lenguaje que se usa en todos estos procesos siempre es en código binario, debido a que este es el lenguaje que tenemos, digamos, las personas para poder comunicarnos con la tecnología actualmente.
En resumen, la transformada de Fourier es una herramienta matemática indispensable que nos permite descomponer, analizar y optimizar una enorme cantidad de datos para que de esa forma se pueda tener más control sobre ello, impulsando la innovación en casi todos los rincones de la tecnología moderna, principalmente enfocándonos, como ya mencionamos, en la producción musical, ingeniería y en todo lo que tiene que ver con imágenes, videos y la información que se tiene que comprimir para tener un mejor manejo sobre ella. La transformada de Fourier. Vamos a comentar un poco sobre eso. Nicolás, ¿puedes pasarme la maleta para poder buscar? Mejor. Ahí está. Listo. La transformada de Fourier también tenemos que hablar, en este caso, de las aplicaciones en la producción musical, que es muy distinto a la aplicación, al uso que tiene en la vida cotidiana en todos los campos. Vamos a ser específicos y principalmente tenemos que saber qué valor tiene en la producción musical. Esta potente utilidad nos faculta para examinar y modificar el sonido a través de su espectro de frecuencias. Básicamente disgrega complejas ondas sonoras en sus elementos frecuenciales constituyentes, lo que facilita diversas operaciones como el cribado, la nivelación, la reducción de datos y la identificación de patrones sonoros. Entonces, escuchando esto, leyendo esto, podemos deducir que esto no solamente tiene valor en un proceso que se usa en los DAW, los workstations, sino que en varios, porque menciona la compresión y también la amplificación. Entonces, en base a esto entendemos que la mayoría de efectos que se usan en los DAW tienen un valor, en este caso, para poder usar la transformada de Fourier en ese proceso. Nicolás, hablándonos un poco sobre los usos específicos en la producción musical. Claro, en la producción musical esto se puede encontrar en la exposición del sonido, ya que permite discernir las frecuencias principales y los armónicos que forman una señal acústica, lo que ayuda a comprender su tono y composición. En el tamizado se emplea para suprimir o aminorar frecuencias no deseadas, como el ruido o resonancias problemáticas, lo que optimiza la pureza del sonido. El balanceo de frecuencias posibilita el ajuste del equilibrio de las frecuencias en una señal de audio, destacando o atenuando ciertas bandas para conseguir el efecto sonoro anhelado. En el ajuste del tamaño del audio, a través de la transformada discreta de coseno, una derivación de la transformada de Fourier. Esta es clave en los algoritmos de comprensión como el MP3, permite archivar el volumen de los archivos de audio sin una pérdida significativa de la calidad perceptible. En el reconocimiento de estructuras y efectos, facilita la identificación de modelos específicos en el audio, como la presencia de determinadas palabras o frases, o el análisis de los procesamientos aplicados a la señal. En la composición del sonido, la transformada de Fourier se usa en sintetizadores para generar sonidos a partir de la amalgama de componentes de frecuencia. En el perfeccionamiento de la calidad auditiva. En general, la transformada de Fourier agiliza la alteración del sonido para alcanzar los resultados deseados, subsanar inconvenientes y realizar la excelencia general de la producción musical. Entonces podemos entender que la transformada de Fourier se encuentra presente, como mencioné anteriormente, en todos los efectos que se encuentran en un DAW, en un workstation, y también el proceso final al comprimir toda esta información para generar un archivo MP3, WAV o cualquiera que tenga la información suficiente para poder ser manejable dentro de un dispositivo tecnológico actual. También tenemos que hablar un poco sobre las aplicaciones digitales en las cuales este método se usa, principalmente los cuales nos mandaron a investigar un poco sobre ello, los cuales fueron las aplicaciones digitales, principalmente como el software Scoped, que lo creó Christian Seignitz, el cual es un osciloscopio de tarjeta de sonido gratuito para uso privado y no comercial que permite visualizar señales eléctricas en una computadora. Es una herramienta útil para analizar señales de audio con la capacidad de mostrar formas de onda, ajustar la velocidad de escaneo y utilizar funciones de disparo y gráficos en un ángulo X y Y. ¿Qué significa esto? Esto lo manejamos en clases y pudimos darnos cuenta que en este software principalmente podíamos ver literalmente el sonido, del cual podíamos deducir viendo la onda sinoidal cuánta amplitud tenía en un rango de X y las Y. Podíamos ver la amplitud, podíamos ver la frecuencia y también podíamos
ver, digamos, las notas, las cuales nosotros colocamos directamente para poder escucharlas y verlas en distintas formas. Nico, háblanos un poco sobre el siguiente programa, que es Sonic Visualizer. Sonic Visualizer es un software gratuito y de código abierto diseñado para visualizar y analizar archivos de audio, especialmente en el contexto de la música. Permite a los usuarios explorar el contenido de las grabaciones de audio a través de diferentes representaciones visuales, como formas de onda, espectrogramas y otras capas de datos, facilitando el análisis y la anotación de la música. ¿Tú, Nick, puedes decirnos algo sobre eso? Antes de comenzar con Tuning, me gustaría agregar que en Sonic Visualizer también lo manejamos en las clases y nos pudimos dar cuenta que esto tenía una capacidad increíble, ya que podía descomponer las notas, también podía descomponer los compases, nos daba toda la información necesaria, nosotros agregando simplemente un MP3, un archivo de audio, y lo que hacía este programa era descomponerlo en varias partes para que nosotros podamos ver, como menciona, graficado en base a un espectrograma, formas de onda y capas de datos, ya que de esta forma podíamos analizar mucho mejor la canción. Ahora voy a proceder con Tune It, que se traduce como afina o ajustar algo. Dependiendo del contexto, claramente puede referirse a afinar un instrumento musical, ajustar la configuración de un dispositivo o incluso sintonizar un canal de radio o televisión. También puede referirse a sintonizar con algo como una frecuencia o una emoción. Esto sirve principalmente para darnos cuenta las oscilaciones, todo lo que está en el mundo como tal, pero de esa forma nosotros podemos ajustar una frecuencia, podemos también calibrar en este caso una frecuencia para, digamos, radio, y también podemos calibrar una frecuencia como un instrumento, digamos, basándonos en que 440 Hz es la nota la cual se ha definido eso. Podemos calibrar cualquier nota superior o inferior a esa. Bueno, en conclusión, podemos comprender que las series de Fourier tienen un uso constante en todos los ámbitos de la vida cotidiana, principalmente en la tecnología, la cual usamos como productores musicales. Las matemáticas son el lenguaje que nos ayuda a aprender el uso de las series de Fourier en nuestro trabajo musical. Es esencial tener en cuenta el valor del entendimiento de esto, debido a que los programas que representan las funciones periódicas en coseno y seno para hacerlo visualmente fácil de gestionar. La clave de las series de Fourier está en que pueden desarmar cualquier sonido complicado en muchas ondas sencillas. Hay que pensar que es como encontrar el código genético de cada sonido, mostrando de qué frecuencias está hecho. Esta herramienta tan potente ha cambiado por completo la manera en la que los expertos de sonido estudian, modifican y mejoran la música. Nico, coméntanos un poco más sobre la conclusión que hemos tenido sobre esto. Bueno, en la creación musical, la transformada de Fourier es el fundamento de muchísimas tareas. Gracias a ella, ingenieros y productores pueden entender cómo se forman los sonidos de los instrumentos y las voces. Esto les ayuda a encontrar ruidos o frecuencias que causan problemas, unos filtros exactos para quitar lo que no sirve y ajustar el sonido a la perfección para que suene como quieren. Pero no solo sirve para corregir, esta herramienta es vital para crear sonidos nuevos combinando distintas frecuencias, lo que abre un mundo de oportunidades creativas. Además, su impacto es enorme en cómo es eficiente en el audio digital. La manera en que se comprimen los archivos, como los formatos MP3, se basa directamente en lo que nos enseña las series de Fourier, especialmente algo llamado transformada discreta del coseno. Esto permite hacer archivos mucho más pequeños sin que se note una gran pérdida de calidad de sonido. Ha sido clave para que podamos compartir y escuchar música en masa en la era digital. En resumen, las series de Fourier no solamente nos dan una visión profunda de cómo funciona el sonido, sino que también les dan a los músicos y creadores las herramientas que necesitaban para dominarlo por completo. Desde limpiar y equilibrar una canción hasta inventar nuevos ambientes sonoros y compartir contenido de forma eficiente. Esta matemática ligada al audio demuestra cómo una idea teórica puede convertirse en algo práctico y creativo que moldea cómo escuchamos el mundo. Sin duda, su influencia marca un punto clave en el avance de la producción musical. Muchas gracias. Posterior a eso tenemos la bibliografía, la cual principalmente la sacamos de investigaciones, de universidades, y también tuvimos una gran información sacada de Wikipedia, en la cual nosotros pudimos darnos cuenta que principalmente nos dio el marco histórico, el marco teórico brevemente, pero de igual manera faltaba mucha más información. Entonces tuvimos información, como mencionamos anteriormente, de universidades principalmente, de estudios, de ensayos.
Y bueno, con esto nosotros podemos dar fin a nuestra presentación. Nosotros usamos para guiarnos PowerPoint, hicimos un PowerPoint en el cual hicimos la información, investigamos, sacamos información y principalmente comprendimos un poco más sobre esto. Y sería todo por eso. Muchas gracias. Muchas gracias.